Dios le bendiga, Dios me le guarde grandemente. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. ¿Es la iglesia el Israel de Dios? ¿Es la iglesia el Israel de Dios? ¿Somos nosotros hoy en día la iglesia que reemplazamos a Israel con las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas y las mismas promesas? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y el Israel de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría aprender? Vamos a la palabra del Señor, ¿ok? Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13, diciendo de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otros tiempos, ¿cuál es ese otro tiempo? Pues el Israel de Dios. Dice Pablo, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia actual, diciendo, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La palabra incircuncisión es una marca, un checkmark que se le hace referencia a los gentiles que estaban separados de Israel y que nunca formaron parte porque los gentiles eran 100% paganos, inmundos, pecadores y sin salvación. Pablo continúa y dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, fuera de la ciudadanía de Israel. Dice, fuera de Israel. ¿Por qué estaban fuera? ¿Por qué estaban fuera? Porque los gentiles eran paganos, no eran aceptables ante Israel. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la elección de Dios en Israel. Esa promesa empezó en Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Cuando dice el libro de Éxodo 19, 5 y 6, habla de la elección de Dios con Israel. Dios los separó, Dios los apartó, Dios los separó de donde ellos estaban siendo esclavizados de las manos de los egipcios. Y ahí Dios hizo una promesa y le dice, ustedes serán un pueblo de un rey, un pueblo de reinado de sacerdocios para Dios. Serán un pueblo de sacerdotes y reyes para Dios. Y se lo dirán a todo el pueblo de Israel. Y esa misma palabra, Pedro el apóstol lo confirma, diciendo, y vosotros, cuando Pedro dice, y vosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Pedro confirmando las mismas palabras de Éxodo 19, 5 al 6, Pedro confirma la misma palabra y dice, ustedes, el pueblo de Israel, le está hablando a los judíos, que transciende de las 12 tribus de Israel, porque Pedro era judío y Pedro estaba bajo las doctrinas y los 12 apóstoles también estaban bajo la doctrina de las 12 tribus de Israel y las promesas. ¿Ve? Pregunta, ¿quiénes somos nosotros la iglesia? Vamos a Efesios 3. Efesios 3. Dice Pablo, versículo 2 hasta el 6, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo había declarado brevemente, leyendo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, que en otros tiempos éramos paganos y estábamos separados de Israel y nunca tuvimos las doctrinas y las enseñanzas que Jesús habló a Israel. Dice Pablo, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Escuche bien, Pablo nos está enseñando que nosotros somos un cuerpo. No dice que somos el Israel de Dios. Somos un cuerpo. Nosotros los gentiles. Dios hizo de nosotros la iglesia un cuerpo, mas nosotros no somos el Israel de Dios. Escuchen bien, vayan a la pizarra. Esta pregunta que yo hice aquí, ¿es la iglesia el Israel de Dios? Aquí en Marcos 12, 28 da una breve explicación. Vamos a leer un momentito Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. Acuérdense, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, oye Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? ¿Cuál es el primer mandamiento de todo Israel? Porque le está preguntando de todo el pueblo de Israel completo. ¿Ve? Le dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel. O sea, Dios le está diciendo, óyeme, Israel. Él no le dice, óyeme, iglesia. Iglesia, óyeme, escucha. Porque aquí no hay iglesia. Todavía aquí no había formación de iglesia. ¿Quién era la iglesia? Los gentiles. ¿Ve? Que estaban apartados de Israel. ¿Y a quién Dios le está hablando? ¿A quién Dios a través de Jesús le está hablando? A Israel. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro, Dios, el Señor uno es. Dios reconoce más que un solo pueblo, donde Dios Padre, desde el Antiguo Testamento, ha elegido un solo pueblo y reconoce un solo pueblo, que es el Israel de Dios. Aquí en los libros Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, no se le escribe a la iglesia, se le está escribiendo al Israel de Dios. Se le está escribiendo a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? A las 12 tribus de Israel. Aquí no había iglesia. Nosotros no somos el reemplazo de ese pueblo de Israel. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así Dios nos llamó a nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero aquí no había formación de cuerpo de Cristo. Todavía no había formación. Ahora, bien importante, porque voy a hablar de Romanos 11, 17 al 22.
En relación al tema que estamos hablando, ¿es la iglesia el Israel de Dios? Pues vamos a ir a Romanos 11, 17 hasta el 22. ¿Ok? Bien. Vamos a ir a Romanos, un momentito. Romanos 11, 17 dice, pues si algunas ramas, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿quiénes eran las ramas? A quien Dios comparó metafóricamente como las ramas. Pues a Israel, que eran las ramas naturales. ¿Ve? Eran las ramas naturales. Y dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, cuando dice tú, ¿a quién se refiere en esta enseñanza? Al olivo silvestre, que somos nosotros. ¿Ve? Al olivo silvestre, que son los gentiles, que somos nosotros la iglesia actual. Dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica salvia del olivo. Presta atención, porque cuando Pablo dice, y tú has sido hecho partícipe en el lugar de ella. Aquí está el problema. Escuchen bien. ¿Dónde está? Estaba aquí, en el bolsillo. Presten atención. En el versículo 17. Aquí está el problema. Aquí está el problema del tema que estamos hablando. ¿Es la iglesia el Israel de Dios? Aquí está la confusión. Porque dice Pablo, y tú, ¿verdad? Y tú, que hace referencia a los gentiles. Y dice Pablo, dice el apóstol Pablo, fuiste injertada en lugar de ellas, en lugar de ella. O sea que aquí Pablo está diciendo, ustedes la iglesia, ustedes. ¿Ven? Vamos a ponerlo aquí un ojo. Un ojo. Miren para acá. Miren para acá, para allá. Y ustedes, tú, los gentiles, que somos la iglesia, fuiste injertada en ella. ¿Ve? Fuiste injertada en las ramas naturales. Entonces pensamos que nosotros somos el Israel de Dios, que ya Israel se acabó. ¿Es cierto eso? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Es eso lo que Pablo dice? Que nosotros somos ahora el Israel de Dios porque estamos agajados de las ramas naturales y las ramas naturales cayeron. ¿Cayó Israel? ¿Cayó Israel? Eso es lo que dice Pablo, que fuiste injertada en ella, te agajaste. Nosotros nos agajamos de las ramas naturales porque las ramas naturales se cayeron. ¿Es eso cierto? Vamos a ver qué más dice Pablo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pablo nos está enseñando que el motivo de que las ramas fueron desgajadas es porque el Israel de Dios fue incrédulo y no creyó en la promesa de Jesús. ¿Ve? Por eso que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando vino a Israel, ¿hallaréis fe en Israel? ¿Me creerán a mí? ¿Me reconocerán como el Mesías? ¿Como el Rey de Señor y Rey de Reyes y Rey de Señor? Pero la gran mayoría de Israel
no creyó en Jesús. Ahora, bien importante, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar al mismo capítulo 11, pero el versículo 11 también. El versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cayó Israel? No. Cayó Israel para que entonces nosotros, la iglesia, reemplacemos a Israel y nos agarremos de Israel. ¿Cayó? No. Dios no ha terminado con Israel. Dice, digo pues, ¿has tropezado los Israel para que cayesen? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. Por si en alguna manera quiera provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Es que Pablo parece que tiene una preocupación con el Israel. Entonces vemos que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo está hablándole a Israel, mas no a los gentiles. Su mayor enfoque es Israel. Pablo tiene una preocupación. Vamos a ver cuál es la preocupación de Pablo. Vamos a ir al capítulo 9 de Romanos. Romanos 9, 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo tiene una preocupación. Y Pablo expresa en el capítulo 10 de Romanos 1, 10.1 de Romanos 10.1, diciendo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiero decir que Pablo está expresando en el capítulo 11, versículo 14, diciendo, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre. ¿Cuáles eran? Porque Pablo enfatiza en el capítulo 11, versículo 1, Romanos 11.1, diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios al pueblo? De ninguna manera. Dios no lo ha desechado, para que entonces los gentiles tomen la posición de Israel, se injerten en Israel. Ahora vamos a ir más luego por qué razón Dios ha permitido injertar a los gentiles en las ramas naturales. ¿Por qué razón? Y dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios al pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. O sea, de las 12 tribus de Israel, Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Ve? Y Jesús vino de la tribu de Judá. Pablo era israelita, con la diferencia de que Dios mandó a Pablo a salvar al pueblo gentil, porque el pueblo gentil era un pagano. Era un pueblo pagano. Entonces, Pablo nos dice aquí mismito en Romanos 11, versículo 7 en adelante, Romanos 11, 7 en adelante, dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos, ¿quiénes eran los escogidos? ¿Quiénes eran? Lo que yo te estaba enseñando en Efesios 11. Efesios 11 no, Efesios 2, 9, 10 y 11. Efesios 2,
del 11 al 13. ¿Quiénes son los escogidos? Escuchen bien. Escuchen bien. ¿Quiénes fueron los escogidos? ¿Quiénes? Pues la respuesta está aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Aquí está la respuesta. Nosotros, los gentiles, por causa de los elegidos. Entonces, Israel, Dios no lo había desechado. Y Pablo está diciendo que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. O sea que los demás habían sido endurecidos su corazón. Pero mira cómo dice Pablo, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es bien importante, lo que dice el versículo 8. El versículo 8 está diciendo que Dios, Él mismo, Dios dice, yo le di ojos que no vean, corazón que no oigan o no entiendan. Dice Pablo, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Cuando Pablo dice hasta el día de hoy, hasta el ministerio de Pablo con los gentiles. ¿Ve? Entonces, el motivo de la cual Israel cayó, no es que cayó de que perder la salvación. Israel no perdió la salvación. Dios interrumpió el pacto. Dios interrumpió su ministerio con ellos. ¿Y por qué lo interrumpió? Porque fue el mismo Dios que le dio espíritu de estupor, que viene siendo ojos que no ven, oídos que no oyen, corazón que no siente. Dios lo provocó así. Dios interrumpió el pacto con Israel. Él fue el que lo detuvo. No fue Israel. Eran ciegos, no veían, no entendían el propósito de Dios. Dios los entregó a esa ceguera espiritual. Dios los entregó a esa ceguera espiritual. Pero no quiere decir que Israel cayó porque perdió la salvación. Porque Israel no perdió la salvación. Dios volverá a restaurar a Israel. Quiere decir que cuando Dios ve que Israel rechazó a su Mesías, Dios le dio espíritu de estupor para que ellos mismos se cegaran y no oyeran, no entendieran, porque Dios mismo así lo permitió. Entonces, a causa de que Israel rechazó a su Mesías, vino entonces los gentiles, que somos nosotros. Y Pablo entonces dice en el capítulo 11, versículo 13 de Romanos, 11:13, diciendo: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles. Entonces Pablo nos está diciendo a los gentiles en Romanos capítulo 11:13, yo soy el apóstol a los gentiles ahora. El que le da mensaje de parte de Dios. Nosotros, la iglesia, tenemos un apóstol, mas no, escuchen bien, mas no los 12 apóstoles de Cristo. ¿Ve? Mas no los 12 apóstoles. Nosotros, la iglesia, Dios nos libertó, nos sacó, nos levantó bajo un solo apóstol, que es el apóstol Pablo, para los gentiles. Y nuestra salvación ahora viene de Cristo Jesús a través de Pablo el apóstol. ¿Y qué dice Dios en el libro de Romanos?
Vamos a ir otra vez a Efesios, capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí entonces sale un misterio. ¿Ve? Ahí sale un misterio. Y el misterio de salvación, la salvación es un misterio. Es un misterio que Pablo dice que no se dio a conocer en el tiempo de Israel, cuando estaban los 12 apóstoles, y tampoco Abraham, ni tampoco las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel nunca conoció el misterio de nosotros, la iglesia, que íbamos a recibir salvación. Nunca. Vamos a leer Romanos, otra vez, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Ok? Romanos, que ¿por dónde voy? Por 27 minutos. Romanos 11, 25 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermano, que ignoréis el misterio. Romanos 11, 25. Escuchen bien. Romanos 11, 25 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. Dios endureció el corazón de Israel porque no creyó en el Mesías, pero lo endureció en parte, hasta que llegue la restauración total de Israel. Escuchen bien, dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya terminado el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo llega el tiempo de los gentiles? Pues llega el tiempo, la profecía de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. La angustia de Jacob, que viene siendo la gran tribulación. La gran tribulación, como dice Jeremías 30, versículo 7. Entonces dice de la siguiente manera: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite los pecados. Cuando Dios le diga a la iglesia, escuchen bien, cuando Dios le diga a la iglesia, a nosotros, la iglesia, a la iglesia, a nosotros, ya terminó el tiempo de ustedes, y ustedes, la iglesia, se van en las nubes con Cristo en la presencia de Dios, en el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando llegue el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, el tiempo de Dios, entonces Dios va a ir ¿a dónde? Pues con Israel. ¿En qué periodo de tiempo? Pues en la tribulación, ¿ok? En la tribulación, en adelante. Dios tratará de levantar a Israel y hacerle saber a Israel que el Mesías, a quien muchos de los judíos habían rechazado, ¿verdad?, era el verdadero Mesías. Y cuando el anticristo, porque para los judíos no existe anticristo, para los judíos no existe el anticristo, no, o sea, sí existe, vamos a decir verdad, sí existe, pero ellos le llaman de otra forma. Ellos le dicen el antimesías, pero nosotros le llamamos el anticristo. ¿Está bien? Ya vamos a ponerlo así, que es el anticristo. ¿Ok? Bien.
Cuando llegue el anticristo, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? De las 70 semanas que profetizó Daniel, pues a mediano de la mitad, el templo de los judíos será profanado por el anticristo. Y ahí ellos sabrán que ellos habían rechazado a su Mesías. Ellos entenderán. Pero siempre Dios tendrá misericordia con los escogidos, ¿ok? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Dios siempre tendrá misericordia y los guardará y los protegerá. Hasta llegar ¿a dónde? Al reinado milenial. Como dice Juan, como dice Cristo, que le prometió un reinado milenial a ellos. Y muchos pastores dicen que no hay reinado milenial. Es increíble, la misma Biblia lo dice claro. Él lo dice claro, que va a haber un reinado, porque esa es la promesa para ellos. ¿Ve? Esa es la promesa para ellos. Ahora, escuchen bien. Dice entonces Romanos 11, 21 en adelante, dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la misericordia de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces Pablo nos está enseñando que por causa del rechazo, Israel rechazó a su Mesías. Por lo general, el pacto se interrumpió. Entonces nos da a nosotros la iglesia la entrada para que por medio del llamamiento de Pablo, nosotros la iglesia podamos nosotros ser salvos. Cuando termine Dios el tiempo de trabajar con la iglesia, que somos nosotros, entonces Dios volverá de nuevo a restaurar a Israel. Israel tendrá todas las promesas que Dios siempre le ha dado desde el Antiguo Testamento, desde Abraham en adelante. Israel volverá a levantarse porque es promesa de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te me guarde. Más Israel no es la iglesia de Dios. La iglesia somos un cuerpo. Es la enseñanza de Pablo, mas no el Israel de Dios. ¿Ok? Acuérdense bien de Marcos 12, 28. ¿Ok? Bendecidos, los vemos.